color no está exacto como quisiera, pero bueno, no está tan mal. ¿Sí? Recuerden, los parásitos, ¿no? Aquellos seres vivos que no pueden subsistir por su cuenta, esa es la esencia de un parásito, ¿verdad? Que no puede subsistir por cuenta propia, necesita de otro ser vivo, generalmente un ser vivo superior, para su subsistencia. Entonces, un parásito en el transcurso de la evolución, un ser vivo en el transcurso de la evolución se ha vuelto parásito porque ha perdido capacidades de subsistencia por su cuenta, ¿sí? Entonces, recuerden que los parásitos pueden estar agrupados en dos reinos biológicos. Los que nosotros estudiamos están en el reino animal, donde están los gusanos, o sea, los helmintos, y además algunos artrópodos. Estos artrópodos pueden también tener esta capacidad de ser parásitos, ¿sí? Y en el otro reino están los protozoarios, en el reino protista, ¿sí? La gran diferencia entre estos es que en el reino animal están los helmintos, que son multicelulares, y en el reino protista están los protozoarios, que son unicelulares. Todo el primer y segundo lote vamos a hablar de los gusanos, de los helmintos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de las tenias. Esta es la tenia solium, que ustedes en algún momento de su vida tienen que escuchar como la tenia solitaria. Su nombre viene porque normalmente este parásito habita en el tubo digestivo en un solo espécimen, o sea, normalmente es un solo gusano el que está en el intestino. Se llama solium porque viene de solitaria, ¿sí? Eso es lo habitual. Puede haber excepciones, pero nunca van a ustedes ver 5 o 10 parásitos habitando el intestino. Ya van a ver por qué, ¿sí? Entonces, y es un parásito del hombre, pero no solo del hombre, porque también está en los animales y vamos a ver, ¿sí? Entonces, recordemos, los helmintos se van a clasificar en platelmintos y nematelmintos o nemátodos, ¿sí? La gran diferencia entre estos dos: platelmintos, gusanos planos; nematelmintos, gusanos cilíndricos, ¿sí? Dentro de los platelmintos se encuentra la clase céstoda, ¿sí? Y también está la clase tremátoda. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos? Y eso lo tienen que dominar, muchachos. Es que la clase céstoda son parásitos morfológicamente de diferencia porque son gusanos planos con segmentos, y los tremátodos son gusanos planos sin segmentos. Sin embargo, hay otras diferencias más funcionales, que son más importantes en su biología, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En la clase céstoda están especies que únicamente, todas las especies son hermafroditas, ¿sí? Son hermafroditas. ¿Qué quiere decir que una especie es hermafrodita? Que en un individuo no es ni hembra ni macho, no le podemos decir la gusana o el gusano, ¿sí? Entonces solamente es un individuo que tiene tanto órganos sexuales masculinos como órganos sexuales femeninos, o sea, tiene ovarios y tiene testículos, ¿sí? Y por lo tanto, a partir de los testículos se van a fecundar los ovarios y va a dar lugar a sus nuevas generaciones. Hermafroditas, ¿sí? Es un individuo que tiene en su interior estos órganos de reproducción. ¿Sí? Todos los céstodos de importancia médica son hermafroditas, ¿sí? Una otra característica de los céstodos es que los céstodos no tienen tubo digestivo, ¿sí? No tienen tubo digestivo. ¿Cómo se alimentan? Ustedes me dirán, ¿no? Por su cutícula, ¿no? Por estas por la microcutícula que los rodea, por eso absorben nutrientes, ¿sí? Entonces, esta es otra característica, ¿sí? Y siempre son parásitos. Esa es la otra característica que probablemente ignoramos, pero los céstodos, todas las especies de céstodos son parásitos, que necesitan un ser vivo superior para su desarrollo. En cambio, los tremátodos, ¿no? Ahí vamos a hablar también en este rote, vamos a hablar de los tremátodos. Hay pocas especies de importancia médica, menos especies de importancia médica, pero algunas, como la que estamos viendo aquí, como que es fasciole hepática, son hermafroditas. Y otras, que vamos a ver en otra clase, no son hermafroditas.
Al no ser hermafroditas, yo asumo que para tener dimorfismo sexual, quiere decir que hay un individuo hembra y hay otro individuo macho, ¿sí? Entonces, ahí está el género esquistosoma, que lo vamos a ver también en este rote, ¿sí? Los tremátodos tienen un tubo digestivo incompleto, tienen boca, tienen un esófago ramificado, pero no tienen ano, ¿sí? Su tubo digestivo es incompleto, por lo tanto, son un tanto más evolucionados que los céstodos, ¿sí? Y algo importante que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Y al final del rote, yo siempre les sugiero, hagan un cuadrito, ya han aprendido todo, y ustedes hagan un cuadrito con las características ya de los parásitos, ¿sí? Los tremátodos tienen la capacidad de parasitar a un hospedador que lo llamamos caracol. O sea, parasitan a los caracoles. ¿Conocen un caracol? ¿Sí? ¿Ya qué caracol conocen? Al amigo del Bob Esponja, seguramente. ¿No? Entonces, a los caracoles pueden parasitar los tremátodos, ¿sí? Los de importancia médica involucran en su sitio a los caracoles. Y los nematelmintos, estos sí son más evolucionados. ¿Por qué? Porque los nematodos siempre tienen dimorfismo sexual. Quiere decir que siempre hay hembra y siempre hay macho, ¿sí? Y la segunda cosa es que los nematodos tienen tubo digestivo completo. Tienen boca, tienen esófago, tienen tubo digestivo, tienen ano, ¿sí? Entonces, estos son los nematodos que vamos a ver en el segundo bloque, ¿sí? Bien, después de ese pantallazo general que ya les ha debido dar el doctor Martínez en la primera clase, vemos que la clase céstoda, que son aquellos gusanos planos, con segmentos, o sea, segmentados, van a tener, ¿no? Van a tener 3 estadios la clase céstoda. Apunten, 3 estadios, ¿sí? Adulto, ¿sí? Adulto, ¿sí? El huevo que pone el adulto y una forma larvaria. La larva es una forma inmadura, ¿sí? El adulto tiene un escólex, ¿sí? Que ahí lo veo grande, pero si ustedes ven en vivo y en directo, el escólex mide aproximadamente 1 a 2 milímetros, ¿sí? O sea, como la cabeza de un alfiler, es así pequeñito, ¿sí? El escólex está provisto de unas estructuras que le permiten al parásito sujetarse en el hábitat, ¿sí? Pueden ser ventosas, lo que ustedes están viendo más oscurito abajo, pero antes no verlo, hermoso. Aquí, ¿sí? Fíjense, estas son las ventosas que siempre tienen estos gusanos adultos, ¿sí? Y esto es un rostelo que puede o no estar presente en algunas especies, ¿sí? Luego tiene el cuerpo, aquí nos falta el cuello está aquí, ¿sí? Y del cuello se originan unas células que llaman pluripotenciales o pluripotenciales, de donde se origina el cuerpo, o también llamado estróbilo, ¿sí? Ya les he dicho que ustedes tienen que tener su glosario, ¿no ve? Entonces, ¿qué es el estróbilo? El estróbilo es el cuerpo de un céstodo, ¿sí? Que está constituido por sus proglótides, ¿sí? O sea, el conjunto de proglótides hace el estróbilo, ¿sí? En algunos libros, principalmente en los de portugués, los que están escritos en portugués, le llaman también anillas, ¿sí? O anillos, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar, en general, proglótides. Fíjense, este es el estróbilo. Y fíjense, este es el escólex o cabeza del gusano. Fíjense que está pequeñito. Este es el cuello, que es pequeño también, y a partir de eso, de donde se empieza a segmentar, todo es el gusano, ¿sí? Y eso en general es el estróbilo. En el estróbilo vamos a encontrar 3 tipos de proglótides, ¿sí? 3 tipos de proglótides, ¿sí? Las proglótides inmaduras, que son las que están cerca del cuello, ¿sí?
que no tienen características particulares más allá de que puedan tener a las células pluripotenciales, y no podemos distinguir aparatos de reproducción en ellas, en las prolongides inmaduras. Son bien finitas. A medida que estas se van alargando, se van a formar las proglótides maduras, que son estas, fíjense, más cuadradas. En las proglótides maduras ya podemos encontrar el ovario, el testículo del gusano, ¿sí? Entonces aquí es donde va a ocurrir la fecundación ya. Y luego están las proglótides, hemos dicho, ¿lo ve? Inmaduras, maduras, y estas se llaman grávidas. Grávidas, ¿sí? ¿De dónde viene grávida? De gravidez. Y eso quiere decir que ya tienen un útero que está repleto de huevos, ¿sí? Entonces, en las proglótides grávidas se caracteriza la presencia del útero, y en este útero ya están los huevos, ¿sí? Entonces, aquí ya albergar los huevos que tienen la función de continuar el ciclo biológico. Hemos dicho que las cestodas están en los gusanos hermafroditas, ¿no? Y ya les digo, aquí en las proglótides maduras están en los ovarios y testículos, obviamente aquí también, ¿verdad? Pero ya se ha formado además un útero, que enseguida les voy a mostrar, ¿sí? Es esta es la proglótide grávida. Y fíjense, este útero es así ramificado, ¿sí? Es ramificado, no toda esta parte oscura que ustedes ven es el útero. ¿Y por qué es oscura? Porque está repleta de miles de huevos. Miles, muchachos. ¿Sí? Entonces, el parásito, si ustedes piensan, el parásito llega al intestino, ahorita vamos a ver cómo, se deforma el gusano, y para salir y continuar su ciclo biológico, ustedes tienen que recordar bien que el ciclo biológico garantiza la supervivencia de la especie, ¿verdad? Entonces, para continuar su ciclo biológico, tendría que salir completo, ¿no? ¿Y saben cuánto mide este gusano? Por lo menos 5 metros. Entonces, imagínense, se ha formado los 5 metros y tendría que la persona expulsar su supergusano. Pero no pasa eso. El parásito es más inteligente. Dice, yo no quiero salir de aquí, sé que estoy feliz, tengo comida, tengo hábitat, aquí nadie me molesta, ¿sí? Ya estoy aquí por más de 4 o 5 meses y no me ha pasado nada. Entonces, ¿qué hace el gusano? Se desprende de estas proglotides grávidas, pero no de todas, no de la madura, no, solo de las grávidas, ¿sí? Y a este proceso le llamamos apólisis, ¿sí? La otra palabra para su glosario. A esta proglotide a este desprendimiento, a este proceso le llamamos apólisis. Es el desprendimiento de las proglotides grávidas. Es tan sabia la naturaleza que estas son las que se desprenden, estas son las que salen con las heces, y esas son las que tienen los huevos que van a llegar luego al medio ambiente, ¿sí? Fíjense que, o sea, pues la biología es perfecta, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que salga la madura, no tiene nada que ver con la transmisión, pero sí la gravidad, ¿sí? Entonces, en las heces saldrán estas proglótides, que pueden ser solitas, una por una, o pueden ser agrupadas de 2 de a 3, ¿sí? Para ver, enseguida les voy a decir por qué, dónde está la diferencia, ¿sí? Pero lo importante es que estos huevos que están aquí ya son infectantes. No necesita pasar nada en el medio ambiente, ni en las fecas, ni en ningún lugar, porque esos huevos ya son infectantes, ¿sí? Entonces, en las heces, muchachos, habrá miles de huevos del parásito, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué más tengo? No tienen aparato digestivo, hemos dicho, y los huevos contienen un embrióforo, ahí está el huevo. Este es el huevo, ¿sí? Este es el huevo de una tenia. Si este huevo mide aproximadamente 25 micrómetros, es pequeño, microscópico, no lo puedo ver a simple vista. El gusano sí, las proglótides grávidas sí, pero el huevo no, ¿sí? Este huevo, ya les digo, ya es infectante. O sea, ya tiene capacidad de continuar el ciclo biológico en su siguiente hospedador, ¿sí? Y está compuesto tiene 2 partes. El embrióforo, que es la cubierta
que está constituido por una cubierta gruesa, radiada, ¿sí? Radiada, gruesa, que protege al huevo. Cuando la persona defeca, libera las proglótides, libera los huevos llegan a un ambiente hostil. Pero ustedes pueden creer que este huevo puede permanecer meses en el medio ambiente y seguir siendo infectante. ¿Gracias a qué? Gracias a esta capa que se llama embrióforo. ¿Sí? ¿Y por qué tiene esa capa que ser tan gruesa y tan protectora? Porque en el interior contiene al embrión. Si ustedes recuerdan sus clases de embriología, embrión sinónimo de vida, ¿verdad? Entonces contiene al embrión hexacanto. ¿Por qué se llama hexacanto? Porque tiene 6 ganchos. Estos son sus ganchos. No se ven los 6 aquí, pero tiene 6 ganchos. Entonces este es el embrión hexacanto. Y ese embrión hexacanto es vital para el parásito porque cuando éste llegue a su siguiente hospedador, es el embrión hexacanto el que tiene que realmente continuar el ciclo biológico. ¿Sí? Entonces, por eso el embrióforo lo protege en el medio ambiente. ¿Sí? Y varias de las especies, hay muchas, no todas afectan al hombre, varias se conocen con este nombre común de tenias, ¿no? Son las tenias, así como decimos los humanos, ¿no ven? Nos referimos al Homo sapiens, aquí decimos las tenias. Los canes decimos, no decimos el canis familiaris, ¿no ven? Nos referimos al perro, aquí lo mismo. Decir tenia, así como está aquí, nos referimos a todo este grupo de gusanos platelmintos. ¿Sí? Bien, entonces, estos gusanos, de los que hablamos hoy, ¿sí? ¿Sí? Van a estar ahí. El género Taenia, se escribe Taenia, pero se lee Tenia, ¿sí? Pero siempre les digo cómo se escribe, porque como se escribe realmente es Taenia, se lee Tenia. Entonces están Tenia solium, Tenia saginata y Tenia saginata asiática. Son las 3 especies de importancia médica porque pueden parasitar al hombre. ¿Sí? De las 3 nosotros vamos a hablar, yo no les muestro esto, de las 3 vamos a hablar de Tenia solium, de Tenia saginata y no de Tenia asiática porque no tenemos en nuestro medio. ¿Sí? Solamente tenemos las 2 primeras. ¿Sí? Fíjense, morfológicamente se parecen. Ya les he dicho que los parásitos tienen sus hermanos, ¿no ven? Los Tenia solium es hermano de Tenia saginata. Se parecen, pero tienen sus particularidades. Y si yo tuviera que resaltar las particularidades, aquí están las más importantes. Fíjense a Tenia solium. Tenia solium es de su Scolex y este es Tenia saginata del Scolex. La principal diferencia, se ve, ¿verdad? Es que Tenia solium tiene un rostelo constituido por una doble corona de ganchos. ¿Está claro eso? Y Tenia saginata no tiene este rostelo con doble corona de ganchos. ¿Sí? Tenia saginata tiene sus 4 ventosas, igual que Tenia solium, gracias a las cuales se adhieren a su hábitat. ¿Sí? Después el cuello similar, las proglótides inmaduras similares, las proglótides maduras. ¿Sí? En las proglótides maduras hemos dicho aquí que están los testículos y los ovarios, ¿verdad? Aquí sí hay una diferencia. Tenia saginata tiene un ovario bilobulado, con 2 lóbulos. En cambio, Tenia solium tiene un ovario trilobulado, o sea, con 3 lóbulos. ¿Sí? Eso es para conocimiento, porque en realidad casi nunca vamos a ver proglótides maduras en el diagnóstico, porque hemos dicho que biológicamente no las va a eliminar. O sea, a menos que haya tratamiento, se va a eliminar el parásito, ¿verdad? Pero naturalmente no se va a eliminar al parásito, o sea, las proglótides maduras, ¿sí? Pero es para conocer, ¿sí? Lo que sí es clave es la proglótide grávida. Fíjense esta proglótide grávida, ¿sí? La proglótide grávida mide aproximadamente entre 1 hasta 2 centímetros, o sea, a simple vista yo lo puedo ver, ¿sí? Las proglótides grávidas de Tenia solium son más pequeñas, o sea, con una tendencia más hacia cuadradas, y las de Tenia saginata son más alargadas con una tendencia más rectangular. Primera cosa. Pero eso no es una clave, porque obviamente puede estar media encogida, media seca cuando yo estoy viendo y no me permite decir
ya esto tenía solo es tenia saginata. ¿Sí? Otra cosa interesante es que tenia saginata hace su apólisis normalmente una a una cada proglótide. O sea, se desprende una por una. ¿Sí? Y tiene una capa bien musculosa, gruesa. ¿Sí? Y eso a veces nos da la posibilidad de que el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Me ha salido un gusano rentando del ano. Ha salido así, ¿no? O si no le dice, doctor, de mi hijito le estaba saliendo un gusano, yo le he sacado y así se movía. Tenia saginata tiene un movimiento interesante porque tiene una capa muscular gruesa, ¿sí? Y por eso podemos encontrar incluso una ropa interior, ¿sí? Porque sale rentando del ano, ¿sí? Tenia solium puede hacer también esto, pero tiene una capa menos gruesa su cubierta muscular, ¿sí? Pero tenia solium hace su apólisis en pequeñas cadenas, 2, 3, 4 proglótides. Entonces ahí la mamá o el paciente te dice, mi hijito está eliminando unos pequeños gusanos como cintas, alargaditas y blanquecinas. Fíjense que eso sí es importante para usted como médico, ¿no? Pero usted le dice, mi hijito está eliminando unos gusanos planos, de spin planos, que puede ser, que se ven a simple vista, cuál elimina gusanos a simple vista, y así en pequeñas cintas, ¿sí? Entonces usted ya tiene la idea de que esa persona puede tener una teniosis, ¿sí? Puede decir, parece que es tenia solium porque es una cadena de 3 proglótides, pero hasta ahí tampoco lo puede definir. ¿Qué sí le puede permitir definir la especie? Ver el útero. Usted me dirá, ¿puedo ver? Sí. El laboratorio lleva la proglótide, lo aclara con ciertos reactivos, lo pone en portaobjeto, se pone al microscopio, eso vamos a ver en el laboratorio, y pueden ver el útero. Si el útero tiene ramificaciones bien finas, ¿sí? Y que ramificaciones, dicen, ¿no? Que se ramifican simplemente, tiene ramificaciones dicotómicas, o sea, es una rama se divide en dos, una rama se divide en dos. Ramificaciones dicotómicas son abundantes, ¿sí? Porque son muy delgadas. Esto es tenia saginata. En cambio, si las ramificaciones del útero son gruesas, dendríticas, o sea, como raíz de árbol, ¿no? O sea, no es dos, sino se ramifica una, otra, acá van a ver otra imagen, ¿sí? Y son gruesas, y son menos de 10 por lado. Esto es tenia solium. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando les he mostrado el huevo, les he dicho, ¿esto es tenia solium, tenia saginata? No. El huevo es exactamente igual en ambas especies. O sea, la forma de llegar al diagnóstico de especie, una de las formas es ver la proglótide grávida. No siempre lo logro. La mayoría de las veces solo veo el huevo, ¿sí? Pero ya tiene teniosis. ¿Qué importancia tendrá saber si es teniosis por tenia solium o tenia saginata? Hay una gran importancia, ¿sí? Ahorita les voy a decir. Esta es la larva, ¿sí? Es la larva de la larva, ¿no? Mide entre 16 hasta 45 milímetros. No, este es el huevo, no están las larvas. Este es el huevo, entre 16 y 45 micrómetros. Y las larvas están en los tejidos, no se ve aquí, ¿sí? Las larvas pueden medir entre 0,5 hasta 3, 4 centímetros. Se ven a simple vista. Pero ¿cuál es la característica? Todo esto que hemos descrito desde el gusano hasta el huevo ocurre en el humano, ¿sí? El huevo infecta a un animal. En el caso de tenia solium, de tenia saginata, su otro hospedador es el ganado vacuno, o sea, las vacas, ¿sí? Y en cambio, en tenia solium, su otro hospedador es el ganado porcino, o sea, los cerdos, ¿sí? Pero, ¿no? Pero, tenia solium también puede infectar al hombre en su forma larvaria. Y lo más importante es que cuando infecta al hombre en su forma larvaria, esa larva se va al cerebro, ¿sí? Y esa larva en el cerebro, esa larva se llama cisticerco. Esa larva en el cerebro recibe el nombre de cisticercosis. Y esa es una enfermedad mortal.
Por eso es importante saber si el gusano que está parasitando al humano en su tubo digestivo es Taenia solium o es Taenia saginata. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es una zoonosis? ¿Qué es una zoonosis? De ahí arriba dice zoonosis. Ustedes ya lo han visto en la clase inicial. Una zoonosis es una zoonosis parasitaria, es aquella parasitosis que afecta al humano y también a los animales y que se transmite entre ellos. O no tiene que haber afectación. Son parasitosis que normalmente se transmiten de los animales al humano o viceversa, ¿sí? Por lo tanto, en la transmisión participan los animales. Taenia saginata tiene como hospedador intermediario al ganado bovino y se estima que aproximadamente 80 millones de personas estarían infectadas en el mundo. Y Taenia solium tiene como hospedador intermediario a los porcinos, ustedes ya saben que es intermediario, y afecta a menos cantidades de personas, pero es más importante porque también puede infectar al hombre y dar lugar a la cisticercosis. Nuevamente repasamos el adulto, fíjense un adulto en fotografía real, no es un dibujo, fíjense el tamaño, aquí se ve claramente glotides grávidas, maduras, inmaduras, el espólex, lo mismo ahí, ¿sí? ¿Cuándo podríamos ver al adulto completo? El paciente recibe tratamiento y elimina todo el gusano, ¿sí? En esas circunstancias puedo yo ver al gusano completo. Hemos dicho el Scolex, fíjense, Taenia solium tiene 4 ventosas, el rostelo con doble corona de ganchos, y el Taenia saginata tiene 4 ventosas, no tiene rostelo, ¿sí? Aquí se puede seguir viendo el rostelo bien característico, lo vamos a ver también en el laboratorio, ¿sí? Esto es Taenia solium, ¿sí? Se ve bien su Scolex, y aquí se ve el ovario trilobulado en la proglotide madura, ¿sí? Y en la proglotide de gravidad aquí se ve mejor, ¿sí? En la proglotide madura, ¿sí? Esto es Taenia solium, fíjense, de ramificaciones gruesas, más dendríticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ramificaciones, dicen menos de 9 o menos de 15 en algún libro, y aquí dice abundantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Más de 15, dicotómicas normalmente, no se hacen así como estas así dendríticas, ¿no? Termina la ramificación y se hace una dicotomía, esto es Taenia solium y esto es Taenia saginata, ¿sí? Entonces eso podemos ver, ¿sí? El huevo ya lo hemos descrito, y este es el embrióforo, este es el embrión hexacanto, o también llamado oncósfero. Muchachos, una recomendación, tienen que saber los sinónimos, ¿sí? Porque a veces usted memoriza embrión, el oncósfero, y de repente el embrión hexacanto, y si usted se ha perdido porque ya no sabe qué es el embrión hexacanto, ¿sí? Entonces, no, si yo fuera aplicado, me haría mi glosario y además mi glosario de sinónimos, ¿no ven? Esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, la oncósfera o embrión hexacanto, ¿sí? Y la larva, también llamada metacéstodo, se llama cisticerco, ¿sí? Cisticerco, ese es el nombre propio de la larva de las tenias, ¿sí? En la antigüedad, las personas, antes de que haya médicos inclusive, veían que las personas eliminaban un gusano largo y demás, y era el gusano la tenia. Pero también veían, porque no se olviden que los médicos empíricos de la antigüedad hacían necropsias, ¿verdad? De que se ha muerto. Entonces veían que había unas larvas, unas bolsas blanquitas en el cerebro, y eran unos cisticercos. Pero en ese momento la gente pensaba que era un parásito, el adulto, y le llamaban tenia, y pensaban que era otro parásito, la larva. Y entonces le ponen el nombre de Cisticercus cellulosae. Y van a ver ustedes aquí, van a ver, déjenme manejar su celular, por favor. Señorita, no entiendo, aquí viene una clase, si está mal, maneja su celular, guarde, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, está escrito con la taxonomía, con las normas de taxonomía binomial, ¿no? Está inclusiva, está la primera con mayúscula, todas las demás con minúscula, ¿no? Y pareciera un nombre científico, ¿sí? Pero no es una nueva especie ni es una otra especie, es la larva, en este caso Cisticercus cellulosae, es la larva de Taenia solium. Pero convencionalmente se sigue
nombre de Cisticercus celulosae. Eso es convención nada más. En los libros lo van a ver así, en nuestros textos también, y ustedes tienen que escribir así, Cisticercus celulosae, ¿sí? Y esa es la larva de Taenia solium. Por lo tanto, desarrolla en el cerdo. Y en el caso de Taenia saginata, su larva se llama Cisticercus bovis. Por algo, ¿no? Bovis viene de bovino, ¿sí? Entonces es el cisticerco de los bovinos, de las vacas. Y lo mismo se escribe en cursivas, etc. ¿Sí? Y fíjense las larvas, son hermosas. Y esto lo van a ver en el laboratorio, ¿sí? ¿Qué es un cisticerco? ¿Qué es una larva? ¿Sí? Un cisticerco está constituido por una membrana cisticercal, así delgada, transparente, fina, ¿sí? ¿No? El líquido cisticercal que tiene en el interior y tiene además invaginado el escólex, el futuro escólex del parasitoides, es el escólex, ¿no? Entonces, una larva contiene al escólex invaginado dentro de la membrana cisticercal, suspendido en el líquido cisticercal que le da vitalidad. Este cisticerco, si no tiene líquido cisticercal, no va a darle la vitalidad al escólex y por lo tanto este se va a degenerar y no va a poder continuar el ciclo biológico. Entonces ustedes ven aquí, este punto blanco es el escólex invaginado, ¿sí? Es el punto blanco. Y cuando vean cisticercosis, que no lo van a ver conmigo, les van a mostrar cómo esto es clave en el diagnóstico. Porque una tomografía bien hecha, una resonancia magnética, te puede mostrar el escólex, perdón, el cisticerco con un escólex en el interior. Y viendo eso, tú dices, sin duda esto es cisticercosis. ¿Sí? Ojo, así a simple vista, cualquiera de los dos, esto puede ser Cisticercus celulosae o puede ser Cisticercus bovis, ¿verdad? Así a simple vista. Porque no puedo ver a simple vista el escólex si tiene o no corona de ganchos. Si yo viera el microscopio y aquí yo veo en el microscopio la coronita de gancho, digo hasta Cisticercus celulosae. ¿Sí? Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Y dónde vamos a ver normalmente los cisticercos? En el músculo, en la carne de cerdo o de vaca. Y esto es lo que más llaman, y van a escuchar en la tele alguna vez, triquina. ¿Han escuchado de la triquina? Entonces, cuidado, compres chancho con triquina. No. Triquinella espiralis, que también es un parásito, es microscópico, no se ve a simple vista en el músculo. Sí está en el cerdo, pero no se ve a simple vista. Lo que se ve a simple vista es el cisticerco. Eso es lo que se ve a simple vista. Ahora usted dirá, yo iba a ser médico, yo no quiero saber esto. No. Usted también va a ser epidemiólogo, ¿sí? Y una forma de contener la transmisión es vigilar que la carne que se expende en cerdos y en vacas no tenga eso. ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Esto es clave, está en el texto, creo que el doctor Martínez tiene una diferenciación, si quieren a esto sí les pueden sacar una foto, ¿sí? Yo siempre les autorizo, ¿no? Pero les veo aquí más y ya saben que se acaba la clase. Vos estás guardando tu cerebro, eso es mejor. Eso es lo mejor, nunca te vas a olvidar, ¿sí? Bien, ¿sí? Esto es, o sea, muchachos, esto no es exacto, ¿no? Ha dicho 7 a 20, ha dicho 14 a 35, no es exacto. Varía pues de un autor a otro. De repente yo misma mañana me acuerdo y ya no digo 15, digo 10 de repente, ¿no? Pero no, hay más o menos un estándar, ¿sí? Esto, perdón, está mal escrito, tiene que estar con cursiva, ¿verdad? ¿No? El cabo de Taenia solium en el estróbilo puede medir entre 1.5 a 10 metros y el cabo de Taenia saginata entre 4 y 12 metros. 12 metros, uno puede imaginarse un gusano de 12 metros en tu intestino, ¿no? ¿Por qué hay esa teoría de para su gusano nomás come? ¿No? Porque dicen, comes y tu gusano se asimila tus nutrientes, ¿no ven? Entonces dicen, ve bien flaco, gusano debe
han imaginado que podemos tener un gusano de 12 metros en nuestro intestino. Increíble, ¿verdad? Y pueden creer que esa persona puede no tener nada, vive feliz y contenta sin ninguna sintomatología. Eso les van a explicar en la siguiente clase, pero la teniosis habitualmente es asintomática, no presenta síntomas. Es una infección benigna, porque no te va a dar problemas. ¿Sí? El score es más o menos 1 milímetro, hemos dicho, ¿verdad? En ambos, ¿sí? El ovario tiene 3 lóbulos, el ovario tiene 2 lóbulos en tenia saginata. Es un resumen de lo que ya he dicho. Y las ramificaciones, dice entre 7 y 20 por lado esta es la prolótide grávida. En tenia solium yo manejo 10 o menos de 10, ¿sí? Y para tenia saginata yo manejo más de 10 o más de 15, ¿sí? La tenia saginata. Y la pólisis, hemos dicho que normalmente van a ser cortas cadenas de 4 a 7 prolótides y en estas de una en una y frecuentemente reptan por el agua. Todo lo que les he dicho está aquí, ¿verdad? Eso les he explicado. Normalmente yo tengo esa tendencia. Primero explico y después resumo. ¿Sí? Ese es el resumen de la mitad de la clase. ¿Sí? Ahora tenemos que hablar del ciclo biológico. El ciclo biológico de este parásito es un ciclo heteroxeno. ¿Qué quiere decir un ciclo heteroxeno? Es aquel ciclo en el que el parásito requiere necesariamente la participación de 2 especies hospedadoras para completar su desarrollo. En ausencia de una, el parásito se va a extinguir, ¿sí? Entonces necesita 2 especies. La primera especie obviamente es el hombre, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos hablando de este parásito aquí, porque hablamos de los de importancia médica. Bien, entonces, ¿recuerdan la definición cuando hablamos de ciclo? Les ha debido hablar el doctor Martínez esto. Les ha debido decir que cuando tenemos un ciclo heteroxeno, normalmente, aunque hay excepciones, tenemos un hospedador definitivo y un hospedador intermediario. ¿Cuándo decimos que un hospedador es hospedador definitivo? Fuerte. Donde habita el parásito adulto o... Porque, ojo, ¿los protozoarios tienen parásito adulto? No, pues si solo es una célula, no hay parásito adulto en los protozoarios. Donde habita el parásito adulto o... ¿Se reproduce? Donde ocurre la reproducción sexual. ¿Sí? El hermafroditismo es un tipo de reproducción sexual, de hecho, porque hay, ¿no?, la fecundación. ¿Sí? Hay ovario, testículo y todo esto. ¿Sí? Pero aquí habita el parásito adulto y por lo tanto aquí el hospedador definitivo es el humano. Para ambas especies, para tenia solium y para tenia saginata. ¿Y cuando decimos que un hospedador es intermediario? Es donde están las formas inmaduras o donde ocurre la reproducción asexual. ¿Sí? Entonces, aquí no hay reproducción asexual, lo que hay formas inmaduras. ¿Qué se llaman las formas inmaduras? Larvas. Específicamente, ¿cómo se llaman las larvas de las tenias? Cisticercos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí está el gusano adulto, habita en el humano, por lo tanto el humano es el hospedador definitivo, y este gusano adulto tiene su hábitat específico en el intestino delgado. ¿Sí? Habita el intestino delgado. Se adhiere con sus pequeños cólex a la mucosa del intestino, a la pared del intestino, pero no la daña porque es tan pequeña que no la puede dañar. ¿Sí? Lo que sí puede ocurrir es que como se mueve, ¿no?, y excreta por sus microtriquias, por su cutícula, entonces puede generar una acción tóxica y eso sí puede provocar un daño en la pared del intestino. ¿Sí? Pero normalmente hemos dicho una infección benigna. ¿Sí? Entonces, el parásito adulto habita el intestino delgado. Para que se forme esta forma ya de 3-5 metros, tiene que haber pasado por lo menos un par de meses desde que la persona se infecta. O sea, no es que la persona se infecta y mañana tiene un gusano gigante. ¿Sí? Entonces, el parásito adulto que habita el intestino delgado, ahí ven una foto del parásito adulto en estudio y aquí en su hábitat. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está. Obviamente ustedes pueden imaginar que ya
como que se enrolla, se pliega para permanecer en el intestino, ¿verdad? Sí se nutre tiene una acción exfoliatriz porque se nutre de los nutrientes, pero también de detritos, ¿sí? O de elementos que no le sirven al organismo, ¿sí? Pero no genera, o con frecuencia no va a generar problemas de desnutrición. Puede generar, digamos, en un niño, algo así, pero, digamos, de nutrición severa, crónica, no genera, ¿sí? Pero sí tiene acción exfoliatriz, ¿sí? Bien. Entonces el gusano adulto en el intestino va a hacer su apólisis, o es en el intestino delgado. Entonces la apólisis ocurre en el intestino delgado. Las saproglótides van a migrar con el tránsito intestinal hasta el intestino grueso, donde o pueden salir con las heces, las proglótides, o pueden haber reventado dentro del intestino las proglótides y ya salir los huevos, ¿sí? Pero aquí la clave es que los huevos van a salir con las heces, ¿sí? Y aquí todavía no estamos viendo al chancho, pero sí estamos viendo un pequeño puerco, ¿sí? Que va a ir a defecar al medio ambiente, ¿sí? Esta acción de defecar al medio ambiente, muchachos, se llama fecalismo, otra palabra para su glosario. Fecalismo. Y ojo que el fecalismo, todo el mundo habla del fecalismo, todo el año les van a hablar y todo el año ustedes van a repetir, pero no todos saben lo que es. El fecalismo es la acción de defecar al medio ambiente y es una acción de los humanos. No me pueden decir el fecalismo de la vaca, el fecalismo, no, pues ellos siempre defecan al medio ambiente, ¿verdad? ¿No? O tiene su inodoro la vaca, tiene su inodoro el perro, no. No, cuando hablamos de fecalismo hablamos de la acción del hombre de defecar al medio ambiente. ¿Por qué ocurre? Porque la gente no tiene servicios básicos, ¿sí? Por eso esta parasitosis se transmite en lugares pobres, donde no hay servicios básicos, no hay alcantarillado, ¿sí? Pero no solo, ¿verdad? No solo, de repente los niños los sacaron a desfilar ahí a una pampa y a uno le dio ganas, no hay baño, defeca donde encuentra, pues, a pesar de que tenga baño en su casa, ¿verdad? Por eso, a pesar de que en algunos lugares hay pozos sépticos, hay letrinas, hay baños, igual hay transmisión. Entonces el hombre defeca al medio ambiente y en sus heces se liberan ¿quiénes? Huevos. ¿Quiénes? Los huevos. Que hemos dicho que son idénticos en ambas tenias, ¿no? Entonces el hombre, y ojo, hasta aquí no sabemos si es tenia solo y tenia saginata, es una tenia, ¿sí? Libera sed. Hemos dicho que este huevo es altamente resistente, ¿no? Mientras esté en una sombra y haya humedad, él va a estar meses ahí, ¿sí? ¿Cuándo se puede destruir? Cuando está directamente expuesto a las rayos ultravioleta, por ejemplo, ¿no? Y ojo, si llega al agua, no sabe nadar, pero ahí permanece viable en el agua, ¿sí? Entonces, este huevo va a contaminar el medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Se va a contaminar los pastizales, el agua, que van a ser fuente de alimentación y agua de los animales, ¿sí? En este caso viene la vaca, come su pasto, ¿no? E ingiere al huevo. Y hemos dicho que aquí la vaca sería el hospedador intermediario, ¿sí? Ingiere al huevo, ¿sí? Y eso también pasa con el chancho, pero el problema es que el chancho no solamente come pasto, ¿verdad? El chancho come de todo. ¿Y qué principalmente? Es coprófago. Es coprófago o no, ¿sí? Entonces, dicen chancho limpio nunca engorda. ¿Qué hace la gente? Lo llevan a los chanchos a los basurales, ¿no ve? Entonces el chancho va a ir a comer de todo, entre eso las heces. Entonces el chancho puede comer pasto, puede beber de esta agua, pero se va a infectar principalmente por comer heces, ¿sí? Y eso me imagino que en la mesa redonda les vamos a hablar. Por ejemplo, ¿alguien conoce el botadero de Villingenio en el Alto? El botadero de Villingenio es grande, tan grande. Hace unos años, la asociación de vecinos y de no sé qué tenía un convenio con el botadero y todos los días entraban centenas de chanchos a comer al botadero. Pero era una asociación, es
entrar de 8 a 10 de la mañana, vos de 10 a 2, ¿no? Entonces los chanchos entraban marcados con su cinta, con su spray, ¿no? Este es mi chancho, ¿no? Los dejaban que coman, los sacaban, ahora le toca a la otra persona. Imagínense en plena ciudad. No estoy hablando del campo, estoy hablando de la ciudad del Alto, ¿no? Que ayer ha cumplido, creo, 39 años, ¿verdad? Entonces, y muchos de ustedes deben vivir en el Alto. Entonces dice, pero caramba, ¿cómo puede pasar eso en una urbe tan poblada? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces el chancho y peor en las zonas rurales, ¿verdad? El chancho va, come caca y se infecta. Entonces los huevos, a través de las fecas, a través del pasto, a través del agua, van a llegar a su hospedador intermediario, que son, en el caso de Taenia solium, el cerdo, y en el caso de Taenia saginata, la vaca. Y van a dar lugar a esta forma, que es la forma larvaria. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene el huevo en su interior? La oncóspera o el embrión hexacanto. El huevo llega al intestino, los jugos gástricos favorecen que el embrión se desintegre, libera al embrión hexacanto y esos 6 ganchos que tiene este embrión le son indispensables ¿para qué? Para adherirse a la mucosa, para invadir la mucosa y para llegar al torrente sanguíneo. Por eso tiene que estar vital el embrión hexacanto. Entonces, realmente, el embrión hexacanto es indispensable para que continúe el ciclo biológico. Y esta es una forma invasiva. ¿Qué es una forma invasiva de las formas biológicas en parasitología? Son aquellas formas que tienen la capacidad de invadir tejidos. Esta es una forma invasiva, porque es la que ha entrado a través de la mucosa, su mucosa, hacia el torrente sanguíneo. El embrión hexacanto ha llegado al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo se va a dispersar hacia sus órganos blancos. Va a ir por todo el organismo, va a pasear, ¿sí? Pero en el caso de Taenia saginata, en la vaca, ¿sí? Le gusta mucho, y también en el caso de Taenia solium en el cerdo, le gusta mucho el músculo. Entonces queda en el músculo. Por eso cuando vamos a comprar carne de cerdo, revisamos que el músculo no tenga cisticercos, ¿verdad? Entonces se queda en el músculo y entonces se ancla en el músculo, empieza a partir del embrión a formarse esta membrana cisticercal, se llena de líquido, se forma el escólex que se invagina y se queda ahí hasta que tengamos que hacer un chicharrón, ¿sí? O sea, hasta que tengamos que matar al cerdo, ¿sí? Se va a quedar ahí siempre, ¿sí? Ahí. Y en el caso de Taenia solium, tiene también un tropismo especial por sistema nervioso central. En el caso de Taenia solium, su tropismo es músculo estriado, ¿sí? Puede ir a músculo liso, pero principalmente músculo estriado. En el caso de Taenia solium, en el cerdo el músculo, sistema nervioso central, ¿sí? En los cerdos es muy común encontrar en la lengua, en el paladar, por la gente que conoce, le palpas. Si quieres ver un chancho vivo y no sabe si tiene, le palpan el paladar, la lengua, porque ahí puedes palpar a los cisticercos, ¿sí? Entonces, esta vaca, este cerdo, conteniendo en su músculo, es faeneado. Llega año nuevo y es hora de vender al chancho, ¿verdad? Faeneamos al chancho y tiene sus larvas en su músculo, ¿sí? Entonces hacemos un fricasecito, un lechoncito, ¿y quién se lo va a comer? El hombre. Pero ustedes no se preguntan ahora mismo, ¿puede comer un plato con cerdo donde se ven unas cosas blancas que no sé qué son? ¿Será que ustedes ven? Ay, ¿qué será? Ni bueno. A ver, no sabe nada. No pasa eso, ¿verdad? ¿Será que su mamá va a ir a comprar un delicioso cerdo para hacérselos un chanchito y ve eso y dice, no pasa nada, no, ¿verdad? Dice, aunque no sepa, dice, pero raro, no es normal. Entonces, ¿cómo es que la gente se come un parásito tan grande? Pregunta para ustedes. Puede ser por hambre. A ver, ¿alguna vez han visto en algún lugar así
fricasé a 10 bolivianos. Dices, wow, qué barato, ¿no? Vamos a comer fricasé, ¿no? Entonces entras en lugares oscuritos, tú estás revisando vos tus cerdos, tienen o no tienen, ¿no? ¿Sí? Peor si vas a comer un chicharrón y agarras directo a la boca, sin cubiertos, no vas a ver lo que has masticado. Eso puede ocurrir. ¿Sí? Y realmente la persona que te va a vender un fricasé a 10 pesos te lo está vendiendo a ese precio porque sabe que tu cerdo estaba infectado. Ellos saben. ¿Sí? Pero corren el riesgo de que te descubran. Entonces, ¿qué hace normalmente la gente? Yo que me crío 5 chanchitos al año, encuentro uno de ellos infectado, ¿lo voy a botar? No lo botan, muchachos. 20% de su ingreso económico está ahí. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen chorizo. Pero claro, muchachos, ¿por qué es el chorizo? Mensa, y la carne tiene que estar finita. Tiene que estar más bien molidita, así grandecita, ves a los blancos, grasita. Y entonces lo llevan a la parrilla, porque ojo, si yo tengo en la carne este cisticerco, pero lo cocino bien, está bien cocinado, buena temperatura, buen tiempo de cocción, ¿qué va a pasar? Que hemos dicho que hay un líquido cisticercal, ¿lo ve? Ese líquido cisticercal se reabsorbe, el escoles deja de ser viable y no puede continuar su ciclo biológico. ¿Sí? Por eso el mecanismo de infección, les apunten, para tener teniosis es la ingesta de carne, ya sea de vaca, de res, pero ya sea de vaca, de cerdo, insuficientemente cocida con larvas de tenia o con cisticercos. ¿Sí? Insuficiente, jóvenes. Mecanismo de infección, los que hacen mis alumnos, es el proceso por el cual el parásito ingresa al organismo para continuar su ciclo biológico. Por lo tanto, para que continúe el ciclo biológico, tiene que ingresar por el lugar adecuado, la forma adecuada y por el mecanismo adecuado. Por lo tanto, yo le pregunto mecanismo de infección, debe tener ingesta de cisticercos. Yo me imagino que usted va a decir, señora, ¿me da un plato de cisticercos? Ay, ¿esa sí ingesta de cisticercos? No. Si me dice ingesta de huevos, ay, me da un plato de huevos de tenia soli, por favor. ¿Sí? Ay, ¿qué buenos estos huevos? No, ¿verdad? No pasa eso, pasa eso. No, porque usted lo que va a ingerir es carne y ojo, insuficientemente cocida, porque si está bien cocida, no va a continuar el ciclo biológico. Entonces come carne insuficientemente cocida y ahí viene lo otro, ustedes dirán, no, el chicharrón, imagínense la temperatura por la que pasa. Eso está bien cocido. El fricasé 4 horas el chancho dando vueltas en el agua hirviendo. Eso está bien cocido, entonces, ¿cómo se infectan muchachos? Debe ser por los embutidos, ¿no ven? Ya van a la tirada de lo que va a querer comer los choripanes de la charla. No, pero no. Tiene que ser esa la forma, ¿sí? Entonces, la ingesta de carne, y ahí está, ¿no? En una chuleta, ahí está. No, lamentablemente no se vende porque en mi diapositiva esto es rojo. ¿Y a quién le gusta comer la carne rojita? A mí, por ejemplo. A mí me encanta. Sí, tiene que decir muy carne cuando llega a la me fascina esa carne. Eso sí puede tener viables en medio. Si yo no me doy cuenta, le doy un corte, me meto a la boca y me doy cuenta, me quito. ¿Sí? Pero la carne de vaca sí se come insuficientemente cocida, pero la de cerdo casi no, ¿verdad? La de cerdo hasta por salud no la comes insuficientemente cocida. ¿Sí? La de vaca sí. Por eso probablemente hay más casos de teniosis por tenia saginata, pero es más difícil de detectar. ¿Sí? Ahí está, ¿no? En un platito, carne insuficientemente cocida. No es carne con cisticercos, no es cisticerco, carne insuficientemente cocida con cisticercos. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Un choripán. ¿Sí? Y así, y así llega el cisticerco al estómago, se reblandece su membranita, sale hacia el intestino delgado, inmediatamente evagina su escólex. Porque ¿qué es una larva? Es un escólex imaginado dentro de una membrana cisticercal.
¿sí? Entonces sale, evagina el escólex y ese escólex tan pequeñito rápidamente se adhiere gracias a sus ventosas y su rostelo en la mucosa y empieza a crecer. Empieza a crecer y en el lapso de unos 3 meses recién voy a tener un gusano. O sea, si alguien viene y me dice, ¿sabe qué, doctor? Ahí hay una tentación grave, vos cuidar tus chorizos y ahí, mire, yo creo que esto era y les trae algo, ¿no? Y uno ve y dice, sí, realmente parece, aunque no sé, ¿no? Le haré una prueba, no me pasa nada, pues, ¿no? Si el cisticerco recién se está instalando en el intestino y recién está creciendo. Va a pasar un par de meses o más para que recién empiece a eliminar huevos en sus heces. Y eso es clave en el diagnóstico, ¿sí? Si solo esto fuera lo que ocurriera, muchachos, hablaríamos de la teniosis así de paso y diríamos una infección benigna, no provoca gran problema, ¿sí? El problema es más de salud animal, económico, etc. ¿Sí? Lamentablemente no se detiene ahí el parásito, ¿sí? ¿Qué pasa con Taenia solium? Ojo, no pasa esto con Taenia saginata. Fíjense cómo estoy sacando de la imagen. Ahí está la vaca y ahora sale de la imagen la vaca porque esto solo pasa con Taenia solium. ¿Qué pasa con Taenia solium? Esto lo ve el humano come la carne, se desarrolla el adulto se desarrolla y elimina huevos en sus proglótides, las cuales salen con las heces, y el cerdo tendría que infectarse, ¿no? Y eso pasa en Taenia saginata. La ventaja de Taenia saginata es que el huevo de Taenia saginata solo puede infectar a las vacas, ni siquiera a los cerdos, ¿sí? Solo a las vacas. En cambio, el huevo de Taenia solium infecta a los cerdos y al humano. O sea, ese es el problema, ¿sí? Y el mayor problema es que cuando infecta al humano, hemos dicho, su tropismo en el cerdo es músculo, en ese orden, músculo, sistema nervioso central, globo ocular, puede ir así. En el humano, su primer órgano blanco es el sistema nervioso central. Por alguna razón en el humano su tropismo principal es el sistema nervioso central. Y en estas circunstancias el hombre adquiere cisticercosis, ya no es teniosis. Porque es la infección por los cisticercos. Adquiere cisticercosis. ¿Sí? Pero ¿cómo? Ustedes dirán, ¿cómo puede el hombre comer huevos? El hombre no come pasto, el hombre no come heces como el cerdo. Pero ¿será realmente que no come heces? Les voy a demostrar que sí. ¿Sí? Cuando el hombre defeca al medio ambiente, no come pasto, pero ¿qué pasa? Se contamina primero el medio ambiente, el suelo y el agua, ¿no? Porque las heces están en el medio ambiente, llueve, los huevos son arrastrados hacia las fuentes de agua, ¿sí? Y cuando la gente no tiene servicios básicos, bebe de esta agua, contaminada con heces y por lo tanto con huevos de Taenia solium. Si esa agua, ¿no? Como lo que pasa, el río Choqueyapo que recibe las alcantarillas de toda la ciudad, baja el río Choqueyapo, se convierte en río La Paz, llega hacia el río abajo, y el agua de ese río se utiliza ¿para qué? Para el riego, ¿no? Entonces los huevos, que son muy resistentes al llegado, se adhieren porque son porosos, se adhieren a estas vegetales que crecen en flor de tierra. Aquí, la imagen no me ayuda, pero son fresas. ¿Alguna vez han visto un cultivo de fresas, de frutillas? Crecen en la tierra, ¿verdad? O sea, hacen su arbustito y ¡pum! Caen. Las lechugas lo mismo. Y todo el tiempo el agua las riega, ¿no? Las riega, conforman sus capas, pero dentro de sus capas ya hay huevos, ¿sí? Entonces la gente se infecta. El mecanismo de infección es la ingesta de agua y o vegetales contaminados con huevos de Taenia solium, porque solo Taenia solium puede infectar al hombre, su forma de huevo, ¿sí? Hasta ahí tampoco sería tan grave el problema, sería un problema pero no tan grave. Recuerden que la
les he dicho que en las heces el huevo ya es infectante, ¿verdad? Entonces ya es infectante. Uno defeca, ¿no? Va al baño, ¿sí? Entra al baño, hace sus necesidades, se limpia, el papel higiénico se rompe, porque no eres tot, era un papel trucho. Se reblandece y se rompe y tu mano se contamina. Y todos dicen, ay, no me dirán que nos da. A ver, eso no es un delito. Te puedes contaminar las manos, ¿no? ¿Cuál es el delito? Que no te la laves, ¿no? Para que ay, no pasa nada. Luego llega, ay, quita una papita. Ah, papita no huevo. ¿O no? ¿Sí? Y a eso le llamamos, jóvenes, el mecanismo ano, porque de dónde sale. ¿Qué se ha tocado? ¿Ve? Ano, mano, boca. ¿Qué puede ser ano, mano, papita frita, boca? ¿Lo ve? Pero sigue siendo el mecanismo ano, mano, boca. ¿Sí? Y a este mecanismo le llamamos mecanismo de autoinfección externa. ¿Sí? Eso es una cosa, ¿no? Un cochinito que tiene su tenia, pero además se autoinfecta. Pero ¿qué pasa si ese cochinito o cochinita, digamos, es la señora que les vende sándwiches de palta, ¿sí? Y llegan toda la tropa, damos 10 sándwiches de palta, la señora está con diarrea, ¿sí? No por el parásito, por otra causa. Va al baño urgente, se contamina las manos con heces, no tiene donde lavarse o no quiere lavarse, vuelve, entonces le dice, sacame la amiga, saca la amiga. Ay, pon su mano sobre tu sándwich, ¿no? O si no, el que vende el pan, le alcanza el pan con sus manos, ¿sí? ¿O no? Yo veo aquí, a mí me gustan las pasancayas, pero no compro porque cada vez que veo al pasancallero le veo haciendo su cerro de pasancaya con su mano. Levantando sus pasancallas con su mano. Entonces, y si no se ha lavado las manos después de salir del baño, ¿no ven? Pero eso, muchachos, ya no es el mecanismo ano-mano-boca, porque eso ya es autoinfección. Eso es heteroinfección. Es la ingesta de alimentos contaminados a través de las manos. ¿Sí? Y ojo, puede ser que una mosca se ha parado en las heces y de repente ahí se ha parado en tu marraqueta. Hay también aquello. Es la ingesta de alimentos contaminados con huevos a través de los vectores mecánicos. ¿Sí? Pero sigue siendo heteroinfección. Ingesta de agua contaminada, ingesta de vegetales contaminados, ingesta de alimentos contaminados a través de manos, ingesta de alimentos contaminados a través de vectores, todos son autoinfección, perdón, todos son mecanismos de heteroinfección. El que es autoinfección externa es el mecanismo ano-mano-boca. Ah, pero hay una teoría que no está completamente comprobada, pero que puede ser posible, ¿sí? Es que puede haber autoinfección interna. ¿Pero cómo? Recuerden que el parásito es en el intestino delgado. Ahí ya se liberan las prolótides grávidas. Ahí pueden reventar las prolótides y liberar los huevos. Y si hay retroperistaltismo, o sea, en sentido contrario, o si esa persona sufre de vómitos recurrentes y por lo tanto regurgita, ¿sí? Los huevos pueden volver al estómago, ¿no? O pueden ir al estómago, vuelven a pasar hacia el intestino y pasa lo mismo, el embrión hexacanto sale, se adhiere a la mucosa, llega al torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo hacia los lugares blanco y que hemos dicho, ¿no? Que el lugar blanco para el hombre en tenia sólida es el cerebro, ¿sí? Y esto causa neurocisticercosis. Y la neurocisticercosis ya no es una infección benigna, ya no es una infección leve, es una enfermedad grave que puede ser mortal. Ya van a ver ustedes, pues sacamos el cisticerco del cerebro y listo. No es tan fácil, ¿sí? Bien. Un poquito del ciclo. Este ciclo es mío, de mi creación, pero este es el que lo van a encontrar en
la web, ¿no? Ahí está el mismo ciclo, es el ciclo de la teniosis como tal, ¿no? Que es igual para ambas, pero que puede haber cisticercosis humana en el caso de que el hombre se infecte con los huevos, que pueden estar en el agua, en los alimentos, en los vegetales, o por autoinfección externa o interna. ¿Listo? Mecanismo de infección en resumen, el resumen, ¿no? El resumen. La teniosis se adquiere por ingesta de carne de bovino insuficientemente cocida, infectada, porque ojo, no está contaminada, ¿verdad? Infectada con Cysticercus bovis. O por ingesta de carne insuficientemente, de carne de cerdo insuficientemente cocida, infectada con Cysticercus celulosae. ¿Sí? O pueden decir ingesta de carne insuficientemente cocida, infectada con Cysticercus, para adquirir cualquiera de las dos teniosis. Fíjense que esto no es complejo, es el único mecanismo de infección, no hay más. Pero ¿qué pasa en el caso de la cisticercosis? Hay varios. La autoinfección externa, que hemos dicho cuando una persona está infectada, y hay el mecanismo ano-mano-boca, la autoinfección interna, por el peristaltismo, o personas que tienen vómitos frecuentes. La heteroinfección. ¿No? Cuando los huevos de Teniasolium procedentes de los humanos, portadores de Teniasolium, contaminan con sus heces el agua o alimentos, por lo tanto hay ingesta de agua y o alimentos contaminados, aquí vegetales, podría ser con huevos de Teniasolium, ¿sí? Y bueno, esto les van a hablar, pero no es buena, la imagen es malísima, pero no se puede conseguir otra mejor, solo para decirle, ahí hay dos cerditos, ¿sí? Ustedes no lo ven, este es el cerdo de verdad y este es el porquito, que hay que identificar en el ambiente, ¿sí? Eso favorece la transmisión. ¿Y esto no lo han visto ustedes en el campo? Chanchos comiendo los basurales, en los ríos, en todo lado. Sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, de lamentable, la verdad está mal. Ya no se han cambiado el cable, pero sigue mal. Y quería mostrar cuando ya no, ya se les va a hablar de esta situación, pues el doctor aquí. Preguntas.